Capítulo 15. Haciendo calceta aquella mañana, temprano, hubo más parroquianos que de costumbre en la taberna del señor de Farge. A las 6 de la mañana los rostros pálidos de los que miraban a través de las rejas de las ventanas pudieron ver dentro otros rostros inclinados sobre los vasos de vino. Usualmente el señor de Farge vendía el vino aguado, pero aquella mañana, además de tener mayor cantidad de agua que de costumbre, el vino era agrio, o parecía tener la propiedad de agriar el humor de los madrugadores. Ninguna llama alegre y báquica parecía surgir de las prensadas uvas del señor de Farge, sino que entre las heces parecía estar escondido un fuego de brasas que ardía en la oscuridad. Era aquella la tercera mañana en que hubo libaciones muy tempranas en la taberna del señor de Farge. Empezaron el lunes y había llegado el miércoles. Verdad es que se hablaba más que se bebía, porque muchos de los concurrentes no habrían podido dejar una moneda sobre el mostrador, aunque dependiera de ello la salvación de su alma. Pero parecían tan satisfechos como si hubiesen pedido barricas enteras de vino y se deslizaban de un asiento a otro y de uno a otro rincón, tragando con voraces miradas conversación en lugar de bebida. A pesar de la numerosa concurrencia, el amo de la taberna no se dejaba ver, pero nadie lo echaba de menos y nadie se fijaba tampoco en su mujer que, sentada detrás del mostrador, presidía la distribución del vino. A su lado estaba un cuenco lleno de monedas de cobre de las que habían desaparecido las efigies y que estaban tan desgastadas como pobres los bolsillos de que salieran. Tal vez los espías que vigilaban la taberna, como vigilaban todo lugar alto o bajo, desde la prisión hasta el mismo palacio real, observaron que la concurrencia parecía aburrirse mucho. Languidecían los juegos de naipes y los jugadores de dominó se entretenían en hacer castillos con las fichas, en tanto que otros trazaban extrañas figuras sobre las mesas con las gotas de vino que cayeran en ellas, y mientras la señora de Farge seguía con su mondadientes la muestra del tejido en la manga de su traje, aunque indudablemente veía y oía cosas invisibles y lejanas. Así siguieron las cosas en la taberna durante todo el día. Al atardecer, dos hombres cubiertos de polvo entraron en la calle que apenas alumbraban sus vacilantes faroles. Uno de ellos era el señor de Farge y el otro el peón caminero del gorro azul. Sucios de polvo y muertos de sed entraron en la taberna y su llegada pareció despertar el interés y entusiasmo en todos los rostros que se asomaron a puertas y ventanas al verlos pasar. Nadie los siguió, sin embargo, y nadie habló en la taberna cuando entraron, a pesar de que todas las miradas estaban fijas en ellos. «Buenos días», exclamó el señor de Farge. Aquello pareció una señal para que se soltaran todas las lenguas, pues se oyó un coro de voces que contestaba «Buenos días». «Mal tiempo hace, señores», observó de Farge meneando la cabeza. Entonces cada uno de los concurrentes miró a su vecino y luego se quedaron con los ojos fijos en el suelo, exceptuando un hombre que se levantó y salió. «Esposa mía», dijo de Farge en voz alta, «he caminado algunas leguas con este buen peón caminero que se llama Jaime. Lo encontré por casualidad a una jornada y media de París. Es un buen muchacho. Dale de beber, mujer». Otro hombre se levantó y salió a su vez. La señora de Farge sirvió un vaso de vino al peón caminero, llamado Jaime, el cual saludó a la concurrencia con su gorro azul y bebió. Llevaba en el pecho un mendrugo de pan moreno y empezó a comerlo entre trago y trago, al lado del mostrador de la señora de Farge. Entonces se levantó otro hombre y salió. De Farge se bebió un vaso de vino, menor que el servido al peón caminero, y se quedó, esperando a que éste terminara su refrigerio, pero sin mirar a nadie, ni siquiera a su mujer, que había reanudado su labor. «¿Has terminado de comer, amigo?», preguntó. «Sí, gracias». «Entonces ven. Verás la habitación que, según te dije, puedes ocupar». Salieron de la taberna, y entrando en un patio subieron por una escalera hasta lo alto de la misma, y por allí llegaron a una guardilla ocupada en otro tiempo por un hombre de cabellos blancos que pasaba el tiempo haciendo zapatos. Entonces ya no había ningún hombre de blancos cabellos, sino, en su lugar, los tres hombres que un día miraron por el agujero de la llave y por unos agujeros en la pared. De Farge cerró cuidadosamente la puerta y habló en voz baja. «Jaime 1, Jaime 2, Jaime 3. Este es el testigo que he encontrado yo, Jaime 4. Habla, Jaime 5». El peón caminero, con el gorro azul en una mano, se limpió la morena frente y dijo: «¿Por dónde he de empezar?». «Por el principio», contestó de Farge. «Lo vi entonces, señores», empezó diciendo el peón caminero, «hace un año, debajo del carruaje del marqués, colgado de la cadena. Yo dejé mi trabajo en el camino a la puesta del sol mientras el carruaje del marqués subía despacio la colina. Él iba colgado de la cadena. Así.
Nuevamente el peón caminero imitó la postura extraña de aquel hombre. Entonces Jaime I le preguntó si había visto antes a aquel hombre. Nunca, contestó el peón caminero recobrando la posición natural. Jaime III le preguntó cómo lo había reconocido, por su elevada estatura, contestó el peón caminero. Cuando el señor marqués me preguntó cómo era, le contesté, alto como un espectro. Habrías debido decir que parecía un enano, observó Jamie II. ¿Qué sabía yo? Ni la cosa se había hecho ni él se confió a mí. Pero a pesar de todo nada declaré, puedo asegurarlo. Tiene razón, murmuró Defarge, adelante. Bueno, prosiguió el peón caminero con misterio. Se ha perdido la pista del hombre alto y lo buscan por espacio de muchos meses. ¿Cuántos? Nada importa eso, dijo Defarge, estuvo bien oculto, mas, por desgracia, lo encontraron. Adelante. Estaba trabajando de nuevo en la ladera de la colina y se ponía el sol. Recogía mis herramientas para volver a mi casa, cuando levanté la mirada y vi que 6 soldados subían la colina. Entre ellos iba el hombre alto con los brazos atados, así. Y asumió la posición de un hombre que está atado codo con codo. Me situé a un lado, junto a un montón de piedras, para ver cómo pasaban los 6 soldados y el preso. Vi a los 6 hombres llevando al preso, y a la luz del crepúsculo parecían todos negros a mis ojos. Al pasar por mi lado reconocí al que iba atado y él a mí. Cuánto habría preferido el pobre arrojarse por la vertiente de la colina como la otra vez, cuando lo encontré en aquel mismo sitio. Desde luego no dejé comprender a los soldados que había reconocido a aquel hombre y él, por su parte, tampoco lo dio a entender. Nuestras miradas se encontraron, sin embargo, y se comprendieron. Lo seguí y pude observar que los brazos del preso estaban hinchados por las ligaduras y como el pobre andaba cojeando, lo empujaban con sus mosquetes, así. Imitó la acción y continuó. Cuando descendían por la colina, el preso cayó y, riéndose, los soldados lo hicieron levantar. El pobre tenía la cara ensangrentada y llena de polvo, pero no podía acercar las manos a ella. Lo llevaron al pueblo y la gente salió a mirarlos y entonces lo encerraron en la cárcel. Hizo una pausa y Defarge exclamó. Prosigue. Toda la gente del pueblo se retiró, pero durante la noche pensaban en aquel pobre hombre que estaba en la cárcel, de la que no saldría sino para morir. Por la mañana, cuando salí al trabajo, di una vuelta para pasar por la prisión. Entonces lo vi asomado a las rejas de una ventana. No pudo libertar sus manos para decirme adiós y yo no me atreví a llamarlo. Los oyentes se miraron sombríos uno a otro. Parecían los jueces de un tribunal y escuchaban la historia con el corazón lleno de ansias de venganza. Estuvo en la cárcel algunos días, continuó el peón caminero, y la gente del pueblo lo miraba recatándose, porque tenía miedo. Pero siempre miraba hacia la cárcel y cuando se terminaba el trabajo del día, todos los rostros se volvían hacia la prisión. Y junto a la fuente se murmuraba que a pesar de haber sido condenado a muerte no lo ejecutarían, porque se han presentado algunas peticiones en París, diciendo que se volvió loco a consecuencia de la muerte de su hijo. Decían que se había solicitado el perdón al mismo rey. Es posible, aunque no lo sé. Puede ser que sí o quizás no. Oye bien, Jaime, dijo el número 1 de este nombre. Sabe que se ha pedido el perdón al rey y a la reina. Todos nosotros vimos que el rey tomaba la solicitud cuando paseaba en su carruaje por las calles, en compañía de la reina. Fue Defarge quien, poniendo en peligro la vida, se arrojó a la cabeza de los caballos para entregar la solicitud. Y ahora escucha bien, Jaime, dijo el número 3. Los guardias, tanto a pie como a caballo, se arrojaron sobre el peticionario y lo molieron a golpes. ¿Comprendes? Sí, señores. Prosigue, dijo Defarge, también se decía junto a la fuente que lo habían llevado al pueblo para ser ejecutado en el mismo lugar en que cometió el crimen y que lo ejecutarían sin duda alguna. Añadían que como mató a Monseñor y este era el padre de sus vasallos, lo condenaban por parricida. Un hombre anciano dijo que su mano derecha, armada de un cuchillo, sería quemada en vida, luego que en heridas hechas en sus brazos, en su pecho y en sus piernas, derramarían aceite hirviendo, plomo fundido, resina caliente, cera y azufre, y finalmente que sería descuartizado por 4 vigorosos caballos. Así se hizo, según decía el viejo, con uno que atentó contra la vida de Luis XV. Escucha, Jaime, dijo el mismo que antes lo interrumpiera. El hombre a quien te refieres se llamaba Damiens y se ejecutó todo a la luz del sol, en las calles de París, y lo más notable en la gran multitud que lo presenció,
Fue el gran número de damas de calidad que estuvieron atentas hasta el final, Jaime, que se prolongó hasta el crepúsculo, cuando el desgraciado había ya perdido las 2 piernas y un brazo, y aún respiraba. Eso ocurrió. ¿Cuántos años tienes ahora? 35, contestó el peón caminero que parecía tener 60. Pues ocurrió cuando tenías 10 años. Podías haberlo visto. Pues bien, uno decía una cosa y otros otra, continuó el peón. No se hablaba de otra cosa. Por fin el domingo, cuando el pueblo dormía, salieron unos soldados de la cárcel y sus armas de fuego golpeaban las piedras de la calle. Unos obreros empezaron a trabajar y los soldados a cantar y a reír, y a la mañana siguiente estaba levantado el patíbulo junto a la fuente alta, de 40 pies, y envenenando el agua. Se interrumpieron todos los trabajos y nadie llevó las vacas a pacer. A mediodía se oyó el redoblar de los tambores y apareció él entre un grupo de soldados que salían de la prisión. Iba atado como antes y en la boca llevaba una mordaza atada de tal manera que no parecía sino que se riese. En lo alto del patíbulo se fijó un cuchillo con la punta en alto. Y allí lo ahorcaron a 40 pies de altura y lo dejaron colgado, envenenando el agua. Los oyentes se miraron uno a otro mientras el peón caminero se enjugaba el sudor del rostro al recordar el espectáculo. Aquello era espantoso. ¿Cómo habían de ir a buscar agua las mujeres y los niños? ¿Quién podía permanecer allí al anochecer bajo tal sombra? Cuando el lunes, por la tarde, dejé el pueblo, se estaba poniendo el sol y anduve toda aquella noche y mediodía siguiente hasta que encontré a este compañero. Con él he venido, unas veces a pie y otras a caballo, durante el resto del día de ayer y toda la noche pasada. Y aquí me tenéis. Perfectamente, dijo Jaime I. Lo has relatado todo perfectamente. ¿Quieres esperar un poco ahí fuera? Con mucho gusto, contestó el peón caminero, a quien acompañó de Farge hasta lo alto de la escalera para volver a reunirse con sus compañeros. Estos se habían levantado y hablaban con las cabezas muy juntas. ¿Qué dices, Jaime? ¿Hemos de anotarlo en nuestro registro? Regístralo como condenado a la destrucción, contestó de Farge. ¿El castillo y toda la raza? El castillo y toda la raza. Hay que exterminarlos. ¿Estás seguro de que no ha de resultar ningún inconveniente de nuestro sistema de llevar el registro? Sin duda alguna está seguro, porque nadie más que nosotros puede descifrarlo. Pero podremos descifrarlo siempre. Mejor dicho, ¿podrá ella? Jaime, contestó de Farge. Si mi mujer tomase a su cargo conservar el registro en su memoria, no olvidaría una palabra ni una sílaba, pero si lo teje en su labor de calceta, con sus señales particulares, siempre le resultará tan claro como el sol. Confiad en la señora de Farge, pues nadie es capaz de borrar una letra de los nombres que ella inscribe en su labor. Perfectamente, dijo el que antes hablara. En cuanto a ese hombre, ¿no será mejor que lo mandemos de nuevo a su pueblo? Parece algo tonto y tal vez resulte peligroso. No sabe nada, dijo de Farge, por lo menos nada que pueda conducirlo a la horca. Me encargaré de él. Lo tendré a mi lado y ya lo despediré. Tiene deseos de ver el mundo de la gente distinguida, al rey, a la reina y la corte. Se lo dejaremos ver el domingo. ¿Cómo? Exclamó Jemitres. ¿No es mala señal que desee ver al rey y la nobleza? Jaime, contestó de Farge, si quieres que un gato tenga ganas de leche, muéstrasela antes. Y si quieres que un perro se arroje sobre su presa, conviene que antes se la dejes ver. Nada más se trató entonces, y como encontraron al peón caminero dando cabezadas en lo alto de la escalera, lo invitaron a acostarse en el jergón de la buhardilla y al poco rato estaba profundamente dormido. A peor sitio podía haber ido a parar el peón caminero, y a no ser por cierto miedo que le inspiraba la señora, que, en apariencia, no se daba siquiera cuenta de su presencia, lo habría pasado bastante bien. Por esta razón al domingo siguiente el peón caminero no sintió ninguna alegría al ver que había de acompañarlo la señora de Farge, quien, en unión de su marido, se disponía a llevarlo a Versalles. Pero lo que más desconcertó al peón caminero fue que la señora no abandonara su labor de costura ni por la calle ni cuando por la tarde estaban contemplando el paso de los reyes. «¿Trabajáis mucho, señora?», le dijo un hombre que tenía al lado. «Sí», contestó la señora de Farge, «tengo mucho que hacer». «¿Y qué hacéis, señora?» «Muchas cosas». «¿Por ejemplo?» «Por ejemplo», replicó la señora de Farge, «mortajas». Pronto aparecieron los reyes rodeados de un enjambre de cortesanos de ambos sexos, vestidos con el mayor esplendor.
Aquel brillante espectáculo entusiasmó al peón caminero que, sin poderlo remediar, empezó a dar vivas al rey, a la reina y a todo y a todos. Luego pudo visitar patios, jardines, terrazas, fuentes, arriates de flores, y ver de nuevo a los personajes reales y a la corte entera, hasta que el pobre hombre acabó llorando emocionado. Cuando la fiesta hubo terminado, Defarge se dirigió a él exclamando: «Bravo. Eres un buen muchacho». El peón caminero acababa de volver de aquella especie de borrachera y temió haberse excedido en sus últimas demostraciones de entusiasmo, pero no había nada de eso. «Eres, precisamente, el hombre que necesitamos», le dijo Defarge al oído. «Has hecho creer a esa gente que esta situación va a durar siempre. Así se harán más insolentes y llegarán más pronto a su fin». «Caramba», exclamó el peón. «Es verdad. Estos imbéciles no se dan cuenta de nada. Así como te desprecian y preferirían que murieses tú y hasta 100 como tú antes que uno de sus caballos o de sus perros, oyen con gusto lo que tu voz les grita. Dejémosles que se engañen un poco más, que ya no puede ser por mucho tiempo». Capítulo 16. Más Calceta. La señora Defarge y su esposo regresaron en amigable compañía hacia el corazón de San Antonio, en tanto que un gorro azul avanzaba por entre las tinieblas en dirección a la aldea inmediata al castillo del marqués, quien, en su sepultura, gozaba del reposo eterno. Los Defarge llegaron de noche, en el carruaje público a la puerta de París en que terminaba su viaje. Hubo la acostumbrada parada en el cuerpo de guardia de la barrera y avanzaron los faroles para examinar a los viajeros. El señor Defarge echó pie a tierra, pues conocía a uno o dos de los soldados y a uno de la policía. Y como de este último era amigo íntimo, se dieron un abrazo. Cuando San Antonio volvió a cobijar a los Defarge en sus obscuras alas y ellos descendieron del coche ya cerca de su domicilio, se encaminaron a su casa por las calles obscuras y llenas de barro. Entonces la señora Defarge preguntó a su marido: «¿Qué te dijo Jaime, el de la policía?» «Esta noche muy poco, pero es todo lo que sabe. Ha nombrado a otro espía para nuestro barrio». «Será necesario inscribirlo en el registro», dijo la señora Defarge. «¿Cómo se llama?» «Es inglés». «Mejor. ¿Cómo se llama?» «Barsad». «¿Y de nombre de pila?» «Juan». «Juan Barsad», repitió la mujer. «Muy bien. ¿Se conocen sus señas?» «Es hombre de unos 40 años, de 5 pies 9 pulgadas de estatura, cabello negro, moreno, de rostro agradable, ojos negros, rostro delgado, nariz aguileña, pero no recta y ligeramente inclinada hacia la mejilla izquierda, y por lo tanto, su expresión es siniestra». «Buen retrato», dijo la señora Defarge riendo. «Mañana quedará inscrito». Una vez en la taberna, que estaba cerrada a causa de la hora, pues eran las 12 de la noche, la señora Defarge se dirigió al mostrador, contó las monedas recaudadas durante su ausencia, examinó las entradas en el libro y las existencias, comprobó de todas las maneras posibles las cuentas de su empleado y finalmente lo mandó a la cama. Luego volvió a tornar el dinero y lo guardó en varios nudos de su pañuelo para mayor seguridad, en tanto que Defarge, con la pipa en la boca, admiraba a su mujer aunque nunca se entrometía en tales cuentas. La noche era calurosa y la tienda cerrada, sin contar con que estaba rodeada por numeroso vecindario, olía muy mal. El olfato del señor Defarge no era muy delicado, pero el vino, el ron y el aguardiente olían más que de costumbre y él trataba de alejar sus emanaciones a fuerza de manotadas en el aire. «¿Estás cansado?», le dijo la señora Defarge. «Todo huele como de costumbre». «Sí, estoy fatigado», contestó Defarge. «Y también un poco deprimido». «Oh, qué hombres». «¿Tarda tanto?», exclamó Defarge. «¿Y qué cosa es la que no tarda? La venganza y la justicia siempre necesitan mucho tiempo». «No tarda tanto el rayo en herir a un hombre», observó el marido. «¿Pero cuánto tiempo?», replicó la mujer, «se necesita para acumular la electricidad del rayo? Dímelo». Defarge levantó la cabeza, pero no contestó. «No tarda mucho un terremoto en tragarse una ciudad», dijo la señora. «¿Sabes, por ventura, cuánto tiempo es necesario para que se prepare un terremoto?» «Bastante tiempo, me parece. Pero cuando está preparado y se produce, reduce a polvo todo lo que encuentra. Y en la actualidad se está preparando, aunque nadie lo vea o lo oiga. Este es tu consuelo. Recuérdalo». Y ató un nudo, con los ojos brillantes, como si estuviera estrangulando a un enemigo.
Te aseguro, añadió extendiendo la mano, que si bien el camino es largo, está ya en él y en marcha. Te digo que nunca retrocede ni se detiene. Siempre avanza. Mira a tu alrededor y examina las vidas de toda la gente que conocemos. ¿Crees que eso puede durar? No lo dudo, querida mía, contestó Defarge con la humildad de un escolar ante su maestro. No niego nada de eso, pero ya es antiguo y es posible que no llegue en nuestros días. ¿Y qué?, exclamó la esposa. Pues, contestó tristemente Defarge, que no veremos el triunfo. Pero habremos ayudado para que llegue, contestó la mujer. Nada de lo que hacemos se pierde. Con toda mi alma creo que veré el triunfo, pero aunque así no fuera, mientras exista un cuello de aristócrata y tirano, no dejaré de... Entonces la mujer con los dientes apretados hizo un terrible nudo en el pañuelo. Tampoco me detendré yo por nada, contestó el marido. Sí, pero víctimas. Y es preciso que conserves el ánimo sin necesidad de esto. Cuando llegue el tiempo suelta las fieras y el diablo mismo, pero hasta entonces tenlos encadenados y, aunque no a la vista, siempre dispuestos. La señora Defarge reforzó su argumento golpeando el mostrador con los nudos llenos de dinero de su pañuelo y luego, observando que ya era hora de acostarse, se fue a la cama. Al día siguiente la admirable mujer estaba nuevamente sentada junto a su mostrador en la taberna, haciendo calceta con la mayor asiduidad. Tenía una rosa al alcance de la mano y de vez en cuando le dirigía una mirada. Había pocos parroquianos, ocupados en beber o en hablar. El día era muy caluroso. De pronto entró un nuevo personaje y, por la sombra que proyectó en la señora Defarge, ésta vio que se trataba de una persona desconocida. Inmediatamente dejó a un lado la labor y antes de mirar al recién llegado se puso la rosa en el cabello. Lo que ocurrió fue una cosa curiosa. En cuanto la señora Defarge tomó la rosa, los parroquianos dejaron de hablar y gradualmente fueron saliendo de la taberna. «Buenos días, señora», dijo el recién llegado. «Buenos días, señor», contestó la señora Defarge, fijándose, al mismo tiempo, en que las señas de aquel individuo correspondían exactamente con las del espía que le indicara su marido la noche anterior. «Os ruego que tengáis la bondad de darme un vasito de coñac y un poco de agua fresca». La señora Defarge lo sirvió cortésmente. «Vaya un buen coñac este, señora». Era la primera vez que el coñac merecía tal alabanza, como le constaba perfectamente a la señora Defarge, conocedora como era de sus antecedentes. Dio las gracias, sin embargo, y continuó trabajando. El visitante observó unos momentos los movimientos de sus dedos y exclamó: «Sois muy hábil en labores, señora». «Estoy ya acostumbrada». «Y el dibujo es muy lindo». «¿Os gusta?», contestó la señora mirándolo sonriente. «Mucho». ¿Puede saberse a qué lo destináis? No es más que para pasar el rato. ¿No usaréis esa labor? Eso depende. Tal vez un día encuentre el modo de utilizarla. Era notable el hecho de que San Antonio pareciera poco complacido de que la señora Defarge llevase una rosa en el cabello. Entraron dos hombres en la taberna y se disponían a pedir algo que beber, cuando, al ver la rosa, fingieron buscar a un amigo y se marcharon enseguida. Por otra parte, no se había quedado ni uno solo de los que se hallaban en el establecimiento cuando llegó el visitante, pues desfilaron uno tras otro. El espía tenía los ojos muy abiertos, pero no pudo observar cosa alguna, pues todos se alejaron del modo más natural del mundo. «Juan», pensaba la señora haciendo calceta y con los ojos fijos en el desconocido, «permanece un poco más aquí y escribiré tu apellido antes de que te marches». «¿Sois casada, señora?» «Sí». «¿Tenéis hijos?» «No». «¿Va bien el negocio?» «No, porque la gente es muy pobre». «Pobre gente», exclamó el espía. «Pobre gente. Es miserable y está tan oprimida, como decís vos», replicó la señora corrigiéndole y anotando algo en la calceta después del nombre del espía, que no le auguraba nada bueno. «Perdonad. Ciertamente lo dije yo, pero vos lo pensáis también. Es muy natural». «¿Que yo lo pienso?», contestó la señora en alta voz. «Yo y mi marido tenemos bastante que hacer para tener abierta esta taberna y no nos sobra tiempo para pensar. Todo lo que pensamos es cómo hemos de vivir, y eso nos da bastante que hacer de la mañana a la noche, sin que nos ocupemos de cosas que no nos importan». El espía, que fue allí a recoger cuanto le fuera posible, hizo un esfuerzo para que su rostro no tradujera su desencanto y se quedó apoyado en el mostrador tomando algunos sorbos de coñac. «Esa ejecución del pobre Gaspar», exclamó luego, «ha sido digna de compasión. Pobrecillo.
A fe mía, contestó fríamente la señora, si un hombre emplea en eso su cuchillo, justo es que pague luego. De antemano conocía el precio a que se paga ese lujo, y ha pagado. Creo, dijo el espía bajando la voz e invitando a la confidencia, que en este barrio se compadecen mucho de ese pobre desgraciado y que la gente está muy encolerizada por su desgraciado fin. ¿Aquí para entre los dos, de veras?, preguntó la señora. ¿No es así? Aquí está mi marido, exclamó la señora de Farge. Cuando entró el tabernero, lo saludó el espía tocando su sombrero y diciendo con insinuante sonrisa, «Buenos días, Jaime». De Farge se detuvo como asombrado y lo miró. «Buenos días, Jaime», repitió el espía con menos seguridad en la voz. «Os engañáis, señor», contestó el tabernero. «Me confundís con otro. No me llamo así, sino Ernesto de Farge». «Es lo mismo», exclamó el otro, «buenos días». «Buenos días», contestó el otro secamente. «Decía a la señora, con quien tuvo el gusto de conversar cuando entrasteis, que, según me han dicho, reina, y no es extraño, mucha compasión y cólera en el barrio por la triste suerte del pobre Gaspar». «Nadie me ha dicho eso», dijo de Farge moviendo la cabeza. «No sé nada de lo que me contáis». Dichas estas palabras pasó a la parte opuesta del mostrador, junto a su mujer. El espía vació su vasito de coñac y pidió otro. Se lo sirvió la señora de Farge y reanudó la labor tarareando una canción. «Parece que conocéis este barrio mejor que yo», observó de Farge. «No, pero deseo conocerlo, pues me inspiran mucha lástima sus míseros habitantes». «Ya», murmuró de Farge, «el placer de conversar con vos, señor de Farge, me recuerda», prosiguió el espía, «que he tenido el honor de conocer algunos hechos con los cuales estáis relacionado». «¿De veras?», preguntó de Farge con indiferencia. «Así es. Cuando pusieron en libertad al doctor Manette, vos, antiguo criado suyo, os hicisteis cargo de él. Os fue confiado. Ya veis que estoy informado de ello». «Es verdad», contestó de Farge, avisado por un ligero codazo de su mujer de que le haría mejor en contestar aunque fuese brevemente. «A vos acudió su hija y de vuestra casa se llevó a su padre, acompañada por un caballero. Uno que llevaba peluca. Sí, se llamaba Lorry, del Banco Telson y Compañía, de Londres». «Así fue, en efecto». «Son recuerdos muy interesantes», prosiguió el espía. «Yo he conocido en Inglaterra al doctor Manette y a su hija». «Sí. ¿No tenéis noticias de ellos?». «No, ninguna», contestó de Farge. «Pues ahora la señorita está a punto de casarse». «Es raro que no se haya casado antes», observó la señora de Farge. «Era bastante bonita». «Para eso. Pero los ingleses sois muy fríos». «¿Cómo sabéis que soy inglés?». «Por vuestro acento», contestó la señora. El espía no pareció muy satisfecho, pero sin embargo se rió. Y después de beber el segundo vaso de coñac, añadió, «Pues sí, la señorita Manette está a punto de casarse, pero no con un inglés, sino con uno, que como ella es francés de nacimiento». Y volviendo a Gaspar, pobrecillo. Fue una muerte cruel la suya. Es curioso que la señorita se case con un sobrino del señor marqués, por quien Gaspar fue izado a tanta altura. En otras palabras, se casa con el marqués actual. Pero vive desconocido en Inglaterra y allí no es marqués. Es, tan solo, el señor Carlos Darnay. El nombre de la familia de su madre es de Aulnais. La señora de Farge hacía calceta con la mayor rapidez, pero la noticia produjo un efecto palpable en su marido, y a pesar de sus esfuerzos, cuando trató de encender la pipa, le temblaba la mano. El espía no habría sido digno de su empleo si hubiese dejado de advertirlo o de grabarlo en su mente. Después de haber logrado este resultado, aunque sin saber si podría serle de utilidad y en vista de que no llegaban nuevos clientes en quienes pudiera hacer otras observaciones, el señor Barsat pagó su consumación y se marchó, pero no sin decir antes que se prometía el placer de ver con alguna frecuencia al señor y a la señora de Farge. Y hasta que hubieron transcurrido algunos minutos desde su partida, el matrimonio permaneció en la misma actitud para evitar ser sorprendido si regresaba. «¿Crees que será verdad?», preguntó el marido, «lo que acaba de decir ese acerca de la señorita Manette?». «Probablemente, no», contestó la mujer, «pero puede ser cierto». «Si lo fuera». «¿Qué?». «Si ha de llegar el triunfo a tiempo de que lo veamos, espero, por bien de ella, que el destino retenga a su marido lejos de Francia». «El destino de su marido», dijo la señora de Farge, «lo llevará a donde deba ir y al fin que le esté reservado. Esto es todo lo que sé».
Pero es muy extraño que dada nuestra simpatía hacia ella y hacia su señor padre, el nombre de su marido deba quedar proscrito en este instante bajo tu mano, al lado del de ese perro infernal que acaba de dejarnos. Más extrañas cosas veremos cuando llegue el momento. Tengo a los dos aquí y aquí están por sus méritos. Eso basta. Dichas estas palabras arrolló la labor que estaba haciendo y se quitó la rosa del cabello, y o bien San Antonio tuvo el presentimiento de que acababa de quitarse aquel adorno tan poco de su gusto o estaba observando su desaparición, porque poco después el santo se atrevió a entrar y a los pocos instantes la taberna había recobrado su acostumbrado aspecto. Por la noche, hora en que los habitantes del barrio de San Antonio salían de sus casas y se sentaban delante de las puertas para respirar un poco, la señora de Farge, con su labor en la mano, solía ir de puerta en puerta y de grupo en grupo. Había muchas misioneras como ella que el mundo no volverá a ver. Todas las mujeres hacían calceta, procurando distraer el hambre con esta ocupación, pues de haber estado quietos aquellos flacos dedos, no hay duda de que los estómagos sentirían el hambre con mayor intensidad. Al mismo tiempo que se movían los dedos, se movían los ojos y los pensamientos. Y a medida que la señora de Farge pasaba de un grupo a otro, trabajaban los dedos de las mujeres con mayor ardor. El señor de Farge estaba sentado a su puerta y miraba a su mujer con admiración. Es una mujer fuerte, se decía, una gran mujer. Llegó la oscuridad y se oyeron las campanas de las iglesias y el redoblar de los tambores en el patio del palacio, pero las mujeres seguían haciendo calceta. La oscuridad las acompañaba, pero otra oscuridad se avecinaba, en que las campanas de las iglesias, que entonces resonaban alegremente, serían fundidas para convertirlas en cañones, en que los tambores redoblarían para ahogar una débil voz, aquella noche tan potente como la voz del poder, de la abundancia, de la libertad y de la vida. Todo eso empezaba a rodear a las mujeres que, sentadas, se ocupaban en hacer calceta, así como ellas rodearían una estructura no construida todavía, y junto a la cual harían calceta sin parar, en tanto que contaran las cabezas que iban cayendo. Capítulo 17. Una noche nunca se puso el sol con más brillante gloria en el rincón de Soho que una tarde memorable en que el doctor y su hija estaban sentados bajo el plátano, ni la luna se levantó más brillante que aquella noche, para encontrarlos sentados debajo del árbol. Lucía iba a casarse al día siguiente y se disponía a pasar aquella última noche de soltera al lado de su padre. ¿Sois feliz, padre mío? Completamente, hija mía. Poco se habían dicho, aunque hacía ya rato que estaban allí. Mientras hubo luz para trabajar, Lucía no se dedicó a sus labores ni leyó para su padre, como solía hacer, pues aquel día no era como los demás y no podía dedicarse a las mismas cosas. Yo también soy feliz esta noche, padre querido. Soy feliz con el amor que el cielo ha bendecido, el mío por Carlos y el de Carlos por mí. Mas si mi vida no hubiera de ser consagrada a vos y mi casamiento hubiese de separarnos, aunque no mediaran entre ambos más que algunas calles, me sentiría en extremo desdichada. Y a la luz de la luna, la joven apoyó su cabeza en el pecho de su padre. «Querido padre», exclamó, ¿estás seguro de que los nuevos afectos que voy a crearme no se interpondrán entre nosotros? Completamente, hija mía. Por el contrario, creo que el porvenir será más feliz para todos. Si pudiera esperarlo así, padre. Puedes estar segura, hija querida. Es lo más natural. Tú, que eres joven aún, no puedes formarte idea de la ansiedad que ha de sentir un padre por el porvenir de su hija. Y aunque viviéramos como hasta aquí, dedicados el uno para el otro, no podría yo ser feliz si sabía que la dicha de mi hija no era completa. Habría continuado siendo feliz, padre, si nunca en la vida hubiese visto a Carlos. En eso te equivocas. De no haber sido Carlos, sería otro. Y si no hubiese sido otro, la culpa la tendría yo y, en tal caso, el periodo sombrío de mi vida habría proyectado su sombra más allá de mí mismo, cayendo sobre ti. Dichas estas palabras abrazó a su hija y poco después entraron en la casa. A la boda no asistirían más invitados que el señor Lorry, y la única doncella de honor que tendría Lucía era la flaca señorita Pros. El casamiento no había de ocasionar cambio alguno en su residencia, pues se limitaron a alquilar el piso superior, que hasta entonces había ocupado un vecino invisible. Aquella noche, mientras cenaban, el doctor estuvo bastante alegre. A la mesa eran tres, él, su hija y la señorita Pros. El doctor lamentó que Carlos no estuviese con ellos, pero bebió cordialmente a su salud.
Llegó la hora de dar las buenas noches a Lucía y se separaron, pero en el silencio de las 3 de la madrugada la joven, sintiendo ciertos temores, descendió nuevamente la escalera y entró en la habitación de su padre. Pero todo estaba en su sitio y el doctor dormía tranquilo. La joven observó unos instantes aquel hermoso rostro surcado por las arrugas de los sufrimientos y rogó fervientemente que le fuera concedido ser tan fiel a su padre como deseaba. Luego lo besó en los labios y salió de la estancia. Capítulo 18. 9 días brillaba esplendoroso el día de la boda, y todos estaban aguardando en la parte exterior de la estancia en que se había encerrado el doctor para hablar con Carlos Darnay. Estaban preparados para ir a la iglesia, la hermosa novia, el señor Lorry y la señorita Pross, la cual no podía dejar de pensar que el novio no debía de haber sido Carlos Darnay, sino su hermano Salomón. Para esto, exclamó el señor Lorry después de dar vueltas en torno de la hermosa novia para verla por todos lados, ¿para esto os traje a través del canal? Dios mío, cuán poco pude adivinar lo que estaba haciendo. Y qué poco valor daba al favor que hacía a mi amigo Carlos Darnay. Como podíais figurároslo, exclamó la señorita Pross. No digáis tonterías. ¿De veras? Bueno, no lloréis, contestó el cariñoso señor Lorry. No lloro, contestó la señorita Pross. Vos sí que lloráis. Yo. Hace poco que estabais llorando, no lo neguéis, contestó la señorita Pross. Además, el regalo de un servicio de plata como el que habéis hecho, es capaz de hacer llorar a cualquiera. No hay una sola cuchara o tenedor en la colección sobre los que yo no haya derramado lágrimas. Lo agradezco mucho, contestó el señor Lorry, aunque nunca tuve la intención de que nadie se conmoviera a tal extremo al ver ese regalo modesto. Y esta ocasión me hace pensar en lo que he perdido. Dios mío. Cuando pienso en que hace 50 años, por lo menos, que podría haber una señora Lorry. De ninguna manera, contestó la señorita Pross. ¿Por qué? Bah, cuando estabais en la cuna ya erais un solterón. Es muy probable, contestó el señor Lorry arreglándose y ajustándose la peluca. Y ya fuisteis cortado en el patrón de los solterones. Es verdad, aunque tendrían que haberme consultado antes. Pero no hablemos más de eso. Ahora, mi querida Lucía, dijo rodeando el talle de la joven con su brazo, oigo movimiento en la estancia vecina, y tanto la señorita Pross como yo, que somos personas de negocio, queremos deciros algo que conviene que sepáis. Dejáis a vuestro padre en manos tan cariñosas como las vuestras propias. Se le cuidará extremadamente, durante la próxima quincena, mientras estaréis en vuestro viaje de boda, hasta el mismo banco Telson será olvidado, si es preciso, para que nada falte a vuestro padre. Y cuando éste vaya a reunirse con vos y con vuestro marido, para viajar durante otra quincena por el país de Gales, veréis que llega a vuestro lado en perfecto estado y feliz. Dejadme, querida, que os bese y que os dé la bendición de un solterón, antes de que alguien venga a reclamar lo suyo. Por un momento miró el lindo rostro y luego aproximó la dorada cabeza a su peluca con tal delicadeza y cariño, que si estas cosas eran pasadas de moda, por lo menos eran tan antiguas del tiempo de Adán. Se abrió la puerta de la vecina estancia y salieron el doctor y Carlos Darnay. El primero estaba mortalmente pálido, al revés de cuando entró en la estancia, pero la expresión de su rostro no parecía haber sufrido alteración alguna. Dio el brazo a su hija y con ella bajó la escalera para subir al carruaje que alquilara el señor Lorry en honor de la fiesta. Los demás siguieron en otro vehículo, y en breve, en una iglesia del barrio, sin ojos extraños que los miraran, Carlos Darnay y Lucía Manette quedaron unidos en matrimonio. Además de las lágrimas que brillaban en los ojos de algunos de los circunstantes, en la mano de la novia resplandecían algunos brillantes magníficos que salieron de la obscuridad de los bolsillos del señor Lorry. Todos los concurrentes a la boda volvieron a la casa para almorzar y la fiesta transcurrió apacible. También, a su debido tiempo, el cabello dorado que se confundiera con los blancos mechones en la buhardilla de París, se confundieron nuevamente con ellos en el umbral de la puerta y en el momento de la despedida. Fue muy triste, aunque no larga. Pero el padre dio ánimos a su hija, y desprendiéndose de sus brazos dijo al novio, «Llévatela, Carlos. Es tuya». Y su temblorosa mano hizo un ademán de despedida a los novios que se alejaron en una silla de posta. Solo se quedaron el doctor, la señorita Pross y el señor Lorry, y entonces fue cuando éste observó un gran cambio en el rostro del primero. Como se comprende, el pobre hombre se había contenido mucho, y ahora exteriorizaba la emoción que experimentara aquel día. Pero lo que alarmó al señor Lorry fue advertir en su amigo la antigua mirada que animó sus ojos en la buhardilla de París, cuando estaba ocupado en hacer zapatos.
Lo mejor será que no le digamos nada, observó el señor Lorry a la señorita Pross. Yo he de marcharme ahora al banco, en cuanto vuelva lo sacaremos a dar un paseo para que se distraiga y luego cenaremos juntos. El señor Lorry tuvo que pasar 2 horas en el banco, y cuando regresó a la casa del doctor le sorprendió un ruido extraño que oyó en la habitación de su amigo. «Dios mío», exclamó alarmado. «¿Qué es eso?» «Estamos perdidos», le contestó la señorita Pross. «¿Cómo lo diremos a mi niña? El pobre no me conoce y está haciendo zapatos». El señor Lorry trató de tranquilizarla y entró en la estancia del doctor, el cual trabajaba con el mayor entusiasmo en su labor de zapatero. «Dr. Manette. Mi querido doctor Manette». El doctor lo miró un momento, extrañado y con mal humor por haber sido molestado, y luego se volvió a su trabajo. Se había despojado de su levita y del chaleco y llevaba la camisa entreabierta. Trabajaba a prisa, con el mayor entusiasmo y disgustado, al parecer, por haber sido interrumpido. El señor Lorry observó que el zapato que tenía en la mano era del mismo tamaño y trabajaba a prisa, con el mayor entusiasmo y disgustado, al parecer, por haber sido interrumpido. El señor Lorry observó que el zapato que tenía en la mano era del mismo tamaño y forma que otras veces. El banquero tomó otro que estaba en el suelo, y preguntó para quién era. «Es un zapato de paseo para una señorita», murmuró el doctor sin levantar los ojos. «Ya hace mucho tiempo que debería estar listo. Pero, doctor Manette, miradme». El desgraciado obedeció sumiso, pero sin interrumpir su trabajo. «¿Me conocéis, querido amigo? Pensadlo bien. Esta no es vuestra ocupación, la ocupación que os es propia. Pensad un poco, querido amigo». Pero nada lo sacó de su mutismo ni lo apartó de su trabajo. Siguió silencioso, dedicado a su labor, sin hacer caso de nada que le dijeran. El único rayo de esperanza que atisbó el señor Lorry fue que el doctor miraba a veces sin que nadie se lo rogara. Era una mirada perpleja, como si quisiera aclarar algunas dudas. Desde luego el señor Lorry comprendió que debía ocultarse la desgracia a Lucía y también a todas las personas que conocían al doctor. Y así, de acuerdo con la señorita Pross, tomó las necesarias precauciones para dar a entender que el doctor no estaba bien del todo y que necesitaba unos días de completo descanso. Y para tranquilizar a la hija, la señorita Pross le escribiría diciéndole que habían llamado al doctor para asuntos profesionales, y haría alusión a una carta imaginaria que su padre le escribía apresuradamente por el mismo correo. Estas medidas eran, desde luego, elementales, pero en caso de que el doctor recobrara en breve su inteligencia, el señor Lorry se disponía a tomar otra y era la de averiguar cuál era el verdadero estado del ánimo de su amigo. Con el deseo y la esperanza de que el doctor recobrara su verdadera personalidad, el señor Lorry resolvió observarlo con la mayor atención, aunque sin darlo a entender. Arregló lo necesario para poder estar ausente del banco y ocupó su puesto junto a la ventana de la habitación del doctor. No tardó en darse cuenta de que era tan inútil como perjudicial hablarle, pues cuando lo hacía le excitaba aún más. Durante el primer día desistió, pues, de ello y resolvió limitarse a estar a su lado como protesta viviente y silenciosa del estado en que se hallaba su amigo. Se quedó junto a la ventana, leyendo o escribiendo y tratando de dar a entender al doctor, de cuantos modos pudo, que aquel era un lugar perfectamente libre y no un calabozo. El doctor Manette tomó lo que le dieron para comer y para beber y siguió trabajando aquel primer día mientras se lo permitió la luz natural, aunque continuó en su labor por espacio de media hora después que el señor Lorry ya no fue capaz de leer una sola línea. Cuando dejó a un lado la banqueta y las herramientas, el señor Lorry lo interpeló diciendo: «¿Queréis salir?». El doctor miró al suelo y después de unos momentos repitió en voz baja: «¿Salir?». «Sí, a dar un paseo conmigo». «¿Por qué no?». El doctor no contestó, pero el señor Lorry pudo advertir que al sentarse con la cabeza entre las manos y los codos sobre las rodillas, parecía preocupado. Él y la señorita Pross estuvieron velándolo durante toda la noche. El doctor estuvo paseando algún tiempo antes de acostarse, mas, finalmente, se durmió. Por la mañana, no bien se hubo levantado, se dirigió a la banqueta y reanudó su trabajo. El señor Lorry lo saludó alegremente y le habló de asuntos que el doctor conocía muy bien. No contestó, pero era evidente que escuchaba y que todo lo que oía lo dejaba muy preocupado. Luego, en presencia de la señorita Pross, habló de Lucía y de los asuntos corrientes de la familia, como si nada hubiese ocurrido, pero el doctor no tomó parte en la conversación. Cuando oscureció de nuevo, el señor Lorry le preguntó como el día anterior: «¿Queréis salir conmigo, querido doctor?».
Salir, repitió el pobre hombre. Sí, a dar un paseo conmigo. ¿Por qué no? En vista de que no lograba arrancarle una respuesta, el señor Lorry fingió ausentarse y volvió al cabo de una hora. Mientras tanto el doctor había trasladado su sillón junto a la ventana y se quedó allí mirando al plátano, pero en cuanto volvió el señor Lorry se dirigió nuevamente a su banqueta. El tiempo transcurría lentamente y desaparecía la esperanza del señor Lorry. Día tras día estaba más triste. Después del tercero pasó el cuarto y luego el quinto. Y siguieron los días, unos tras otros, hasta que llegó el noveno. Menos esperanzado cada día, el señor Lorry se sentía muy triste y apesadumbrado. El secreto estaba bien guardado y Lucía era feliz, sin sospechar el estado de su padre, pero el banquero no dejó de observar que el doctor, que había reanudado su trabajo con torpe mano, era cada día más diestro y que nunca, como en el noveno día, había trabajado con tanto entusiasmo.